Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la investigación cuantitativa. De hecho, es la segunda parte de la clase anterior. Y bueno, comencemos. ¿De dónde surge la investigación cuantitativa? Los antecedentes de la investigación social empírica los podemos ubicar en el siglo XVII y en el siglo XVIII con el surgimiento de la estadística social, donde los estudiosos de esta ciencia aplicaron la estadística al estudio de los fenómenos sociales, económicos y demográficos, que hasta ese momento era únicamente utilizada en el ámbito de las ciencias naturales. Consideraron que el método científico de las ciencias naturales, experimentales, era perfectamente aplicable al estudio de los fenómenos sociales. La realidad social la consideraron como única, observable, inmutable. Lo cuantitativo era la clave para poder conocer la realidad. Es así como la perspectiva conocida como positivismo fue la que predominó en las ciencias sociales hasta finales del siglo XIX. Como la metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para estudiar aquellos aspectos que le interesan de una población determinada. Descansa en un principio fundamental, que las partes representan el todo. Conocer la distribución de ciertas variables, es decir, cómo se comportan ciertas variables que se encuentran presentes en la población bajo estudio, va a permitir comprender a toda la realidad. Y para ello van a utilizar técnicas e instrumentos perfectamente diseñados para estudiar esas variables y poder dar explicación a esos comportamientos o a esos fenómenos. El término cuantitativo pareciera que siempre se refiere a todo lo que se puede contar, a los números. Sin embargo, recordemos que las variables pueden ser numéricas o pueden ser cualificables. Por ejemplo, la variable peso es cuantitativa, puede ser medida, numéricamente estudiada, ¿no? Pero también hay otras variables como por ejemplo profesión, estado civil, que también pueden ser estudiadas mediante métodos estadísticos. Veamos ahora las características que definen a la investigación cuantitativa. Racionalidad, que es el apego a la tradicionalidad de la ciencia, es decir, se sigue el modelo o canon de las ciencias positivas, de las ciencias naturales. La neutralidad valorativa como criterio de objetividad. El investigador deberá desprenderse de sus ideologías, de sus pensamientos y emociones para poder llegar a un conocimiento objetivo. El conocimiento debe de estar fundamentado en lo que existe, en lo fáctico, en lo observable, en los hechos. Representación parcial y atomizada de la realidad. La realidad es estudiada a partir de sus partes que la representan. Y el experto es la autoridad de verdad, en este caso, los científicos. ¿Cómo llega al conocimiento la investigación cuantitativa? Mediante la objetividad. Es la única manera. Busca un conocimiento que sea inatacable. Para ello, desea comprobarlo para que no se pueda refutar. Busca la certeza. El conocimiento científico es sinónimo de descubrimiento de relaciones causales que existen y que configuran una realidad dada. Es decir, busca la explicación de los fenómenos. ¿Cuál es el papel de la teoría? Es fundamental, porque aporta los antecedentes, el origen, la fuente de nuevos problemas e hipótesis. Y también proporciona un marco seguro y un sistema conceptual para poder comprender e interpretar las variables bajo estudio. El producto de este conocimiento y los resultados de esta investigación van a permitir generar teorías más completas, más acabadas y más perfectas. La percepción de la realidad social bajo la perspectiva cuantitativa es básicamente explicativa y predictiva, es decir, quiere explicar y quiere predecir los fenómenos sociales. Su concepción es objetiva, unitaria, estática. Ve a la realidad como que no cambia, como que es algo dado, algo acumulado, algo acabado. Por lo tanto, se dice que es reduccionista, porque no considera la realidad como cambiante y dinámica, sino más bien como estática, manipulable y objetiva.
Entonces requiere que para que esa realidad sea estudiada, un método que sea confiable, mesurable y comprobable. ¿Qué? Pues el método científico. Se parte del concepto de la realidad que ya está establecida y a priori. Y las teorías científicas explican a la realidad social. La investigación cuantitativa concibe a la investigación como lineal y finalista, es decir, lleva todo un proceso que va de inicio a fin. Utiliza una estrategia deductiva, parte de premisas y de particularidades para poder establecer principios, leyes generales, conclusiones universales. La investigación debe servir para verificar y comprobar la teoría preestablecida. El escenario donde se realiza la investigación básicamente es artificial y controlado, y el propósito o la finalidad es nomotética, es decir, encaminada a crear, a establecer o a generar leyes o principios universales. El método de la investigación cuantitativa es aquel que se denomina único, hipotético deductivo. Plantea hipótesis que más adelante van a ser comprobadas para establecer leyes y principios generales, mediante la racionalidad analítica deductiva no contradictoria, porque lo que se trata es comprobar, explicar. La razón lógico, deductivo y analítica es muy característica de las matemáticas. Veamos ahora las fases y etapas del proceso de investigación cuantitativa según Canales, Alvarado y Pineda. Fase conceptual. Abarca la formulación y delimitación del problema. El problema se observa de la realidad, se elige, se recorta, se delimita para su estudio posterior. Después se revisa la literatura, es decir, todos los antecedentes, lo que han hecho otros investigadores, las teorías, donde podemos enmarcar el problema. Después se construye el marco teórico, que es la base y el fundamento del problema de investigación. Nos va a permitir guiar y orientar el proceso, así como poder orientar, comprender, explicar las variables bajo estudio. Y luego se formula la hipótesis, que es el enunciado que se va a tratar de confirmar, que se va a tratar de verificar y el cual lleva dentro las hipótesis con las que se van a trabajar y se van a estudiar. Recordemos que la hipótesis es el enunciado conjetural que se va a tratar de confirmar en el proceso de investigación. Es lo que se busca, por eso dice es la posible solución al problema. La fase de planeación y diseño abarca la selección del diseño de investigación. Hay diferentes tipos de diseño, por ejemplo, los que son experimentales o los diseños no experimentales. Abarca también la identificación de la población que se va a estudiar, en este caso, los sujetos, sus características que estamos buscando y que van a convertirse en nuestro objeto de estudio. La selección de métodos e instrumentos, que abarca también las técnicas que vamos a elegir y que nos van a permitir el estudio más confiable de esa población, así como los instrumentos que vamos a utilizar para la recolección de datos. El diseño del plan de muestreo, el tipo de muestreo que vamos a utilizar, obviamente es probabilístico y dentro de este existe una gran gama de muestras probabilísticas, en este caso estratificado, sistematizado o sistemático por conglomerados. Esto los vamos a ver más adelante. La siguiente es término y revisión del plan de investigación. Hay que revisar el plan de investigación, cómo va a ser ejecutado y la realización del estudio piloto y sus revisiones. Recordemos que el estudio piloto se hace con la finalidad para verificar si la técnica y el instrumento que estamos utilizando para la recogida de datos está siendo adecuado y confiable. Por ello, se aplica el instrumento en sujetos muy similares a los de nuestra población objeto de estudio y los resultados nos van a servir para retroalimentarnos, es decir, si hay que modificar o cambiar algo de nuestro instrumento o de la técnica que vayamos a utilizar para que posteriormente hagamos la aplicación definitiva. La fase empírica abarca la recolección